Vamos a hablar sobre los principios básicos de la soldadura para arco eléctrico de electrodo metálico revestido. Primero entendamos, ¿no? Como principio básico, ¿qué es la aplicación de soldadura o qué es soldadura? ¿Sí? ¿Qué realizamos cuando aplicamos soldadura en sí? Primeramente, la soldadura se aplica a metales, ¿no? Y puede ser ferrosos o no ferrosos. Mayormente para que se dé esa soldadura de forma, se podría decir, perfecta o bien realizada, es la fusión, ¿no? Es la fusión de ese componente, o de dos a más tres, de dos o a más componentes, ¿sí? Pero si lo vemos con un microscopio, a esos componentes vamos a ver como una configuración rocosa, ¿sí? Esa configuración rocosa tiene unos pequeños límites y dentro de esos límites encontramos granos. Esos granos, si vemos un poquito más a detalle, vamos a ver una retícula cristalina y a la vez tiene formaciones cúbicas, tiene formaciones cilíndricas y a la vez este conjunto, este aglomerado, forma una red, ¿no? El que da origen a la estructura ya molecular, o ya identificamos mediante esa estructura qué tipo de metal es, ¿sí? Bueno, para que en teoría, en estado ideal, se pueda soldar dos piezas a más, su superficie tiene que ser lo más lisa posible, ¿sí? Para poder, para que se pueda unir. Ahora, nosotros sabemos que en práctica nunca encontramos una cortada bastante perfecta. Siempre va a haber de repente en el tema de habilitado, ¿no? Unas pequeñas rebabas o suciedad, ¿no? En el cual nosotros debemos limpiar, ¿no? Debemos hacer remoción de esas rebabas, remoción de ese óxido, ¿no? Remoción de esa suciedad, para que nuestra soldadura no traiga como consecuencia algún defecto, ¿sí? Bueno, este proceso es netamente manual, ¿sí? Es un proceso manual en el cual requiere una alta habilidad de parte del soldador. Debemos recordar que este proceso es altamente manual, ¿sí? Recordemos que nosotros al momento de soldar debemos fijarnos en la altura de arco. ¿Qué es la altura de arco? Como pueden ver en la imagen, la punta del electrodo con una cierta altura, una cierta distancia al material, ¿no? A la superficie del material. Esa altura puede ser de 1.5 a 3 milímetros, va a depender del diámetro del electrodo, tanto con el espesor del material, ¿sí? Como una pequeña introducción. Bueno, como fundamento del proceso tenemos una definición general, principio de funcionamiento, los electrodos cubiertos, funciones que tiene el revestimiento, capacidades y limitaciones que tiene el procedimiento. Vamos con la primera parte. Definición y descripción general del proceso. Bueno, como definición ya lo hemos dado, ¿no? Es un proceso en el cual une dos o más componentes mediante la fundición de estos, ¿sí? Bueno, tenemos además cómo se realiza esta aplicación, ¿no? Este proceso. Se necesita un electrodo, se necesita que ese electrodo tenga la siguiente configuración: un revestimiento,
un núcleo, ¿no? Como pueden ver en la imagen, y una cierta energía que pase, ¿no? Que pase en el electrodo, que circule. Vamos a identificar cada uno. Tenemos, como repito, el cubrimiento, el revestimiento, el núcleo, ¿no? El núcleo es el metal, ¿no? Que debe ser similar, las propiedades mecánicas, metalúrgicas, tiene que ser similar al metal base. El revestimiento puede ser celulósico, puede ser rutílico, puede ser óxido de hierro, puede ser esto básico, ¿no? Va a depender de qué material vamos a soldar. Luego, al momento de generar el plasma, ¿no? Generar ya vayamos al tema de la soldadura, ¿no? La aplicación genera un pequeño plasma, ¿no? Es una atmósfera protectora en el cual de cierta manera protege, ¿no? Protege el cordón, protege a las gotas, tanto del metal, tanto del revestimiento, ¿no? Protege, ¿no? De cierta manera se aísla del ambiente, ¿no? Para que no haya una oxidación. Además, la escoria con el revestimiento va formando una capa, ¿no? Esa capa se solidifica y me permite que el cordón, ¿no? Ya formado, el metal de soldadura, no esté en contacto directo en el medio ambiente y no existe ese cambio térmico, ¿no? Ese cambio brusco en el cual puede haber fisuración en caliente, ¿sí? O oxidación, ¿no? Si no hubiera esa escoria solidificada. En ese proceso va a haber una cierta profundidad de penetración, ¿sí? ¿No? Y podemos ver, ¿no? De forma globular, ¿no? Se consume el electrodo por fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Salta, ¿no? Se consideraría que salta, ¿no? Se salta las gotas, la combinación metal con revestimiento salta al metal, esa fuerza, ¿no? Funde, ¿no? De cierta manera funde el material base y comienza, ¿no? La fusión entre ambos componentes. Aparte de que remueve una cierta área de óxido, ¿no? Recordamos que el material, aunque nosotros lo hemos limpiado, está directamente en contacto con el ambiente, entonces se oxida, ¿no? Lo que hace el revestimiento, funde el material base, remueve ese pequeño óxido, sube a la superficie, se solidifica y forma la escoria protectora. Principio de funcionamiento. Me disculpan un momento, están creo conversando o realizando alguna pregunta. ¿No? Buenas noches. Buenas noches con todos. Quería hacer una consulta sobre el tema que acaba de comentar. Si en este caso mi pregunta es si en este caso para la soldadura en específico con las oleaciones que se trata de soldar, siempre va a haber una capa en específico para el tema de lo que es los poritos que siempre salen, o siempre se van a tratar de cubrir o revestir mayormente para que salga el tema del desengranaje o nuevamente de la soldadura cuando siempre se oxida. A ver, más o menos para entender la pregunta, es que si es necesario que al momento de soldar se forme esa capita esa capita protectora. Eso es lo que entiendo, si es necesario. Sí, claro, pero lo que quiero ir a profundizarme es que siempre para todos los tipos de soldadura va a llegar a tratar de oxidarse.
Recordemos que el mismo ambiente, el aire en sí tiene óxido y tiene nitrógeno. Entonces, no es amigable con la soldadura. Debemos recordar que la soldadura genera alta temperatura y el metal estar en alta temperatura es más susceptible al tema de la fisura. Recordemos que tanto el electrodo como el metal tienen porcentaje de azufre, ¿no? Okay. Y estos de cierta manera nos hacen susceptible tanto a la oxidación como a la fisuración, ¿no? Por eso esto nos ayuda bastante el tema del revestimiento. Aparte de formar esa capita, de cierta manera, si nos vamos en el área metalúrgica, solventa, ¿no? Recordemos que como están a altas temperaturas, de cierta manera hay pequeños componentes que por decir, se disuelven, ¿no? Se evapora por las temperaturas. Entonces lo que hace este revestimiento es eso, ¿no? Aparte de compensar, ¿no? Evitar esa oxidación. ¿Sí? ¿Está conforme? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, soy bachiller todavía, pero gracias. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Muchas gracias en verdad por estar participando. Somos 14, en verdad es un gusto. ¿Sí? Ya. Vamos a iniciar con la exposición y al final voy a estar apoyando también en el tema de la sesión de preguntas, tanto mi persona como el ingeniero Paul Cervantes. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, como principio de funcionamiento, debemos recordar, antes de ir netamente a este principio, existe lo que es un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? En teoría, es la circulación de la corriente, de flujos de electrones mediante un conductor, ¿no? Este circuito cerrado. Ahora vayamos a lo que es un circuito de soldadura, ¿no? Básicamente, ¿de qué está compuesto? Como podemos ver en imagen, está compuesto de una fuente de poder, ¿no? Una fuente de potencia eléctrica, en el cual tiene dos bordes, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? La dirección del flujo de electrones se va a nombrar como polaridad. Si no existe, o de repente también caí en el error de expresarme como polaridad positiva o polaridad directa o negativa, ¿no? Existe la polaridad directa o indirecta, ¿no? Bueno, sigamos. Para este circuito de soldadura necesitamos una fuente de poder, un portaelectrodo. Pongamos este ejemplo, que los electrones fluyen por el portaelectrodo, ¿no? Entonces el electrón pasa por el electrodo revestido, salta al metal base, ¿no? Se dirige a la masa tierra, ¿no? Y regresa, ¿no? Por el borde positivo. Nosotros de esta manera podemos decir que es una polaridad directa, ¿no? Porque está saliendo de mi borde negativo directamente hacia mi electrodo revestido. Esta función me da este salto de electrón, me permite que el material base caliente hasta un 70% más que mi electrodo. Pero usualmente en la industria lo colocamos al revés. Colocamos nuestro electrodo, ¿no? Nuestro portaelectrodo al borde positivo, ¿no? Entonces el flujo de electrones va por la masa tierra, circula por el metal base y salta hacia el electrodo. Entonces
la concentración de calor está en el electrodo, no tanto en el metal base, sino en el electrodo. Y esta configuración me da una mayor penetración de soldadura. ¿Sí? Este principio se va a explicar a continuación. Como expliqué, ¿no? Mayormente si colocamos el borde negativo, ¿no? El portaelectrodo, fluye, ¿no? Hay un flujo de electrones, ¿no? Denominados cationes, ¿no? Y fluye al metal base. Y los positivos son los aniones, ¿no? Bueno, y ahora cómo funciona la fuente del poder, ¿no? Recordemos que en ese momento nosotros utilizamos corriente alterna. Bueno, vamos a explicar el funcionamiento, ¿no? de una fuente de poder. Como expliqué, la fuente de poder entra, ¿no? En la fuente de poder entra lo que es una corriente alterna, ¿sí? Pero nosotros necesitamos una corriente continua, una corriente en la cual tenga donde fluye tanto electrones, como expliqué, ¿no? De la fuente, mejor dicho, de la casa, nosotros utilizamos corriente alterna, pero lo que se requiere en la industria se requiere una corriente continua, ¿no? Que tenga dos fases, tanto positivo y tanto negativo. Pero ahora cómo realizamos ese cambio, ¿no? Ese cambio de corriente alterna, ¿no? A corriente continua. ¿Cómo se realiza el cambio? Mediante este sistema. Vemos en la imagen, si se puede apreciar, entra la corriente alterna, ¿sí? Se dirige a un núcleo en el cual hay un pequeño transformador, ¿sí? Tenemos una bobina primaria y una bobina secundaria, ¿sí? De forma indirecta, ¿no? Mediante vueltas en el solenoide, se produce ese cambio, ¿no? Esa transformación de voltaje, ¿no? A amperaje. Una vez que ya mi 220 voltios, ¿no? Se ha transformado, se podría decir, a amperaje, igual, ¿no? No es que ya está en corriente continua, sino que debe pasar una rectificación, ¿no? Pasa por un sistema de rectificado, ¿no? Donde deslinda, ¿no? Donde podría decir ya existe electrones, ya separó, ¿no? Ya separó, ya se puede dirigir la corriente a un borde negativo y a un borde positivo, ¿sí? Después de un rectificador. Primero pasa, ¿no? La corriente alterna pasa por un pequeño transformador, ¿no? En el cual tiene un número de vueltas en el solenoide, ¿no? Pasa ya mi transformación, ¿no? De voltaje a amperaje, y luego pasa por un sistema rectificado, ¿no? Donde está mi borde negativo y mi borde positivo. En el borde negativo siempre va a fluir lo que viene a ser electrones. Electrodos cubiertos. Existen varios, ¿no? Están clasificados en varios, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver sus partes, las partes principales. Bueno, tenemos en primera instancia el extremo del portaelectrodo, ¿no? Donde va el ganchito, ¿no? Tenemos una clasificación E7010, que más adelante vamos a explicar. Y tenemos el núcleo, ¿no? El metal, ¿no? El metal que, recuerden, debe ser similar al metal que vamos a soldar. El recubrimiento, ¿no? Protector y el extremo encendido del arco, ¿sí? Este pedacito me va a permitir encender el arco.
tenemos varias formas de encender el arco, ¿no? Bastante forma de cebado. Uno es el raspado y el otro es el punteo, ¿sí? Para no dañar mi recubrimiento está este pequeño extremo, ¿sí? Ahora, explicamos lo que es esta clasificación, ¿no? Que el electrodo, ¿sí? 70 en la resistencia a la tracción, ¿no? Al momento de soldar, esta es la resistencia en la cual me va a soportar la soldadura. Y la posición de soldeo, ¿sí? Recordar que esta posición 1 es básicamente en todas posiciones. Tenemos el 2 y tenemos el 4, ¿sí? En las posiciones mayormente es plano, horizontal, vertical y sobre cabeza. Tenemos la denominación 0, ¿no? Donde me indica el tipo de corriente y el revestimiento, ¿sí? Y entonces vamos a aplicar un poquito más a detalle el último dígito, ¿no? Donde hay una variedad del 0 hasta el 8. Del 0 al 1 son los celulósicos, en el cual me permite una alta penetración, ¿sí? Tenemos el 0 sódico, tenemos el 1 potásico, tenemos también el 2, el 3 y el 4, que son de la familia rutílico. Es una gran deposición de soldadura, ¿sí? Hierro en polvo. Tenemos los básicos o bajo en hidrógeno, ¿sí? Tienen alta deposición de soldadura. Se utiliza después del 6010 o 6011, ¿no? Como electrodo de avance y de remate, ¿no? O de acabado. Tenemos también el básico en polvo Inquier. Sí, cada uno de estos tienen su función. Como expliqué hace un momento, los celulósicos mayormente se utilizan o se aplican cuando yo requiero una alta penetración, como en el primer pase a raíz, ¿no? Ese es el primer paso en el cual debemos asegurarnos, ¿sí? En que la soldadura no tiene poros, ¿no? Debemos asegurarnos ahí con este tipo de electrodo. La celulosa, ¿no? Nos genera de cierta manera una presión en el cual penetra, ¿no? Penetra el metal de aporte. Como repito, los rutilos son más para soldaduras livianas, ¿no? Para metales livianos, sí, tienen un buen acabado, pero una baja penetración, ¿no? Y los básicos tienen una alta deposición, sí, utiliza soldaduras entrepase y tiene un excelente acabado. Bueno, esta es la forma, ¿no? Esta es la forma de cómo, de forma globular, ¿no? Se transfiere de forma, por fuerzas electromagnéticas, la gotita de soldadura, ¿sí? La verdad, todo es toda una ciencia. ¿Qué funciones tiene el revestimiento? Tiene funciones eléctricas, metalúrgicas y mecánicas. ¿A qué me refiero con funciones eléctricas? Debemos recordar que el revestimiento da estabilidad al arco, ¿no? Nosotros cuando vamos a soldar, recordar que como en principio utilizamos corriente alterna. Sí, como principio utilizamos corriente alterna. Ya viene el tema de transformación, el tema de rectificación, y luego va hacia nuestro portaelectrodo, nuestro electrodo. Y debemos de cierta manera ahora combatir con nuestra altura de arco, ¿no? Recordemos que la altura de arco es de la punta del electrodo hacia la superficie del metal base. Ahora debemos ver esa altura, ¿no? Y para que nuestro arco no, de cierta manera, si lo alejamos demasiado el electrodo, el circuito se abre y ya no circularía corriente.
Ahora, si lo pegamos demasiado, circula la corriente, pero no soldamos, ¿sí? Entonces, de cierta forma, ese revestimiento hace, ¿no? que hace que al momento de aplicar la soldadura estabilice el arco de cierta manera, ¿no? También nosotros en el tema de metalurgia, ¿no? Como expliqué anterior, ayuda a formar esa capita de escoria, ¿no? Cuando al momento de fundir metal, de aporte, revestimiento, y cuando toca la superficie, ¿no? Remueve la pequeña suciedad que haya quedado, ¿no? Esa remoción. Entonces, al momento de solidificar, va hacia la superficie, ¿no? Y se va formando esa capita protectora. Recordamos, aparte de atrapar, aparte de remover esa suciedad que está en el metal base, ¿no? Ese plasma que se forma me permite que el oxígeno, que el aire no desplace, ¿no? No desplace ese gas protector. Entonces me permite que no se oxide, ¿no? Recordemos que al momento, aparte del choque o impacto térmico que pueda haber si no hay ese gas protector, ¿no? Producido por el revestimiento, ¿no? Simplemente se oxidaría y se fisure al momento de aplicar soldadura. Y como función mecánica tenemos, ¿no? Las propiedades mecánicas de tenacidad, ¿no? Tenacidad es el principio en el cual un metal está susceptible a la absorción de esfuerzos sin romperse, ¿no? También tiene el tema de tracción, el tema de tensión, ¿no? Brinda esas propiedades el cordón de la soldadura, ¿no? Entonces me forma una soldadura sólida, ¿no? Una soldadura que me va a soportar a esfuerzos cíclicos, a esfuerzos estáticos, ¿no? Como vemos en imagen, ¿sí? Tenemos nuestro electrodo, estos gases, ¿no? Este humo, este plasma, y me protege, ¿no? Que el viento no entre, ¿no? Aparte de las gotas, como expliqué hace un momento, remueven el óxido, ¿no? Que está en la superficie, del metal, ¿no? Se eleva y se va formando la escoria. Capacidades y limitaciones del proceso. Bueno, aquí expliquemos un poco, ¿no? Capacidades y limitaciones. Una capacidad se puede considerar que este proceso es económico de cierta forma, porque no necesito un equipo, una fuente muy cara, ¿sí? Basta que tenga un transformador y un rectificador, ¿no? Para poder yo soldar. Entonces, en este punto es más económico que utilizar los procesos semiautomáticos como los procesos automáticos. Sí, ese podría ser una capacidad. Aparte de que este proceso, al liberarse un gas protector, me permite soldar a la intemperie, ¿no? Como por ejemplo a campos abiertos, y por la fácil podría considerar se puede soldar en accesos dificultosos dentro de una tubería, donde a veces con la tobera, el proceso de SCAO o GMAO es bastante dificultoso, ¿no? A veces las tuberías están entrelazadas, ¿no? Y con la tobera, con el proceso de SCAO no se puede, ¿no?
Debemos recordar que también estos procesos semiautomáticos necesitan, ¿no?, un gas protector, ¿no? Y a veces si está en altura se complica, ¿no?, trasladar los balones, o a veces la manguera no llega, no llega hasta el lugar que nosotros deseamos, ¿no? Entonces algunas veces se puede doblar de cierta forma el electrodo y llegamos, ¿no? Entonces es apto para soldar a la intemperie y también en zonas de difícil acceso, ¿no?, bien restringidas. Se podría comentar como una limitación si yo deseo una soldadura limpia, por ejemplo, forma escoria, ¿no? Forma escoria. Entonces eso me impide tener una soldadura entre pases 100% limpia. ¿Sí? Siempre va a haber incrustaciones no metálicas. Entonces eso me dificulta que en un segundo pase, cuando hago una prueba, por ejemplo, ¿no?, radiográfica, me salga puntos, ¿no?, incrustaciones. O a veces cuando estoy recién iniciando y deseo soldar, ¿no?, puedo tener una mala manipulación, puedo subir mi voltaje, ¿no? Entonces puedo quemar los bordes, ¿no?, los famosos socavaciones o mordeduras, ¿no? O al momento de querer encender el arco, sí, al momento de cebar, no calculamos bien y de frente nosotros intentamos encender el arco en el material que vamos a soldar. Entonces, ¿no?, de cierta manera generamos, ¿no?, pequeños esfuerzos, ¿sí? En esas áreas se va formando unos pequeños esfuerzos residuales, no tanto en las salpicaduras también. Se forma la salpicadura o el golpe de arco y nosotros intentamos, ¿no?, solucionar con remover, con un esmeril, pero de cierta manera, ¿no?, ya estamos debilitando el material. Sí, por eso está el detalle, ¿no? Sería una limitación. Cuando nosotros deseamos hacer procesos un poquito más continuos, ¿no?, la misma fuente de poder nos limita. Debemos recordar que nos da un 60% de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, de cada 10 minutos, 6 minutos me va a responder bien y los 4 minutos tiene que estar descansando para que la parte interna no se queme, no se funda, ¿no? Debemos, entonces es una eficiencia del 60%, lo cual es una limitación. Por ejemplo, si lo comparamos con los procesos semiautomáticos, el proceso SAP, es una duración hasta de un 80% y el otro es casi un 99%, ¿no? Entonces puedo hacer procesos más automatizados, procesos un poquito más continuos, con referente a un proceso SMAO. Aparte que nosotros debemos estar cambiando, ¿no?, los electrodos al momento de ya consumir hasta cierta altura, ¿no? Debemos recordar que no se debe soldar todo, ¿sí? Solamente unas 3 pulgadas, creo que ya unas hasta 2 pulgadas, ¿no? Ya mejor desechar esa soldadura, ¿sí? Porque ya está caliente, ¿no? Ya está lo suficientemente caliente ese electrodo, ya perdió, ¿no? Ya perdió todas las propiedades, el tema del revestimiento. Entonces mejor es desechar, ¿sí? Recordemos, si ya el revestimiento, por ejemplo, el revestimiento del electrodo ya está quemado, ya está húmedo, ¿no?, pueden traer consecuencias como porosidad o incrustaciones no metálicas. Entonces, esa es como otra limitación, ¿no? Mi nombre es Yasser Cotrina Chauca, administrador de Insol. Espero que haya servido de cierta manera esta exposición, ¿sí? Vamos a la sección de preguntas. Espero que este material le haya sido de utilidad para su desarrollo profesional. Muchas gracias por pertenecer a esta comunidad. No se olviden de dejarme un like y compartir esta información.